Bien amigos, en este segundo segmento de este programa especial de Seguridad y Sociedad, hoy vamos a hablar de algo que hace a la inseguridad, que hace al mal humor social, que hace a la victimización de mucha gente. ¿Y qué es esto? El maltrato y el acoso laboral. Y para ello, justamente, nos acompaña hoy Francisco Abajo Olivares, doctor, especialista, permiso. Vamos a mostrar la cámara de una pequeña obra, casi un manual, de lo que es el mobbing, el maltrato y el acoso laboral. Ya vamos a hablar de esto. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación. Es un gusto, como siempre, es un gusto compartir no solamente con un colega, sino colega por partida doble, en psiquiatría forense también. En psiquiatría forense. Que supongo que tiene mucho que ver con esto del mobbing también, ¿no? Tiene que ver sobre todo cuando analizamos la personalidad de los que habitualmente son acosadores. A ver, ahí, ¿cómo es eso? Ahí tenemos una personalidad marcada por una mezcla ponzoñosa que suele juntar una parte de trastorno narcisista de la personalidad, una parte de trastorno paranoide de la personalidad, una figura a la que dio vida un psiquiatra español, José Luis González de Rivera, que es el síndrome de mediocridad, el mediocre inoperante activo, una cosa muy sonora, mediocre inoperante activo. Imagínate que es un tipo que es gris, se sabe gris, le molesta muchísimo ser gris y va a hacer todo lo posible para eliminar de su entorno a cualquiera que brille más que él o que pueda poner de manifiesto su mediocridad. Me suena conocido. Sí, ¿verdad? A todo esto le tienes que sumar el perfil más común, por decirlo de alguna manera, que es el del psicópata organizacional en pleno proceso de escalada en la pirámide. Todo eso hacemos un cóctel, digamos, ¿no? Por lo general suelen ser psicópatas integrados socialmente. Es el vecino que tienes al lado que parece un bellísimo padre de familia y resulta que luego es un bicho venenoso. Básicamente esa es la idea. Esa es la idea de la identificación de los perfiles. Ahora, vamos a definir un poco el maltrato, el acoso. ¿Cómo definirías doctrinariamente? A ver, doctrinariamente son términos complejos que a veces se utilizan de manera como sinónimos y no lo son. El concepto, a lo mejor más amplio, es el de violencia laboral. Violencia laboral engloba otras figuras distintas y que a veces se intercomunican entre sí. Tienes, por ejemplo, violencia estructural. Hay organizaciones, hay empresas, hay organismos que son perversos en su trato para sus integrantes. Por ejemplo, en la administración pública es muy común que para poder ascender tengan que hacer determinados cursos que les están impartiendo gente con menos capacitación que ellos. Es una forma de violencia estructural. O mecanismos que tienen que ver con la salud laboral, donde los departamentos de medicina laboral que tendrían que, en principio, tutelar la salud de los trabajadores, lo que hacen es presionarlos, es hostigarlos. Es decir, hay una serie de estructuras que son violentas. Ahí no hablamos de mobbing, no hablamos de acoso, hablamos de una violencia de tipo estructural. Luego tienes situaciones de maltrato laboral que a veces pueden ser esporádicas. Yo puedo tener un jefe que un día se levantó mal y me tiró un... A eso iba. Eso es maltrato. Definamos los distintos perfiles psicológicos del jefe maltratador. A ver, debe haber varios. Claro, a ver, una cosa es el maltrato esporádico y otra cosa es el maltrato como mecanismo sistemático, orgánico de comunicación con el otro. En definitiva, cuando hablamos de violencia laboral, de maltrato laboral, de hostigamiento laboral, son violencias sociales, como puede ser el maltrato, la violencia doméstica, o como puede ser el maltrato a los ancianos, son violencias sociales. A eso le tienes que agregar el acoso sexual en el trabajo. Todo acoso sexual en el trabajo es maltrato laboral, es violencia laboral. No todo maltrato laboral en el trabajo necesariamente tiene connotaciones sexuales. Exacto. Tienes el mobbing, que es justo el tema central del libro gordo de Petete, que además en este momento te lo vas a llevar a casa, va a ser un obsequio especial en la jornada, que es, digamos, la persecución, el hostigamiento sistemático a una persona, normalmente con dos objetivos, o con
con dos posibles objetivos. Uno de ellos es expulsarlo de la organización, desde ya sin pagar indemnizaciones, y sin hacer la vida imposible, buscando o bien que renuncie, o bien que empiece a cometer errores y abra la puerta a un despido justificado, a un sumario con una cesantía con causa. Y luego tenemos otro posible motivo que tiene que ver exclusivamente con esa personalidad del hostigador de rasgos psicopáticos. Ahí la mayoría de las veces no tiene nada que ver ni siquiera la organización. Es más, el empleador a veces no sabe lo que está pasando. Exactamente. Normalmente se da mucho más a niveles intermedios de la organización, subgerente, jefe capataz, de... Exacto, personajillos intermedios que tienen una cuota de poder. Jefe de cuadrilla. Exacto, y que abusan de ese poder que les da el lugar que están ocupando en la organización. Y refrescando lo que hemos sabido estudiar y aprender con tanto gusto en la diplomatura de psiquiatría forense, el psicópata en este caso también tiene la fase del acecho, la fase de la seducción, absolutamente. Y la fase después de la cooptación casi y la reducción a servidumbre de este complementario o complementaria. Sí, o a veces ni siquiera complementario. Hay muchos que son directamente víctimas y o no pueden hacer nada porque el otro tiene un nivel de autoridad. No necesariamente son lo mismo abuso de poder que abuso de autoridad. A veces hay que poder diferenciarlo. Yo comento siempre, la secretaria del gerente general no tiene autoridad, pero tiene un poder enorme. Decide qué llamadas telefónicas pasa, cuáles no, de quién le habla bien al gerente, de quién le deja la cabeza como un bombo al gerente. Entonces, es un rol que en un momento determinado te da mucho poder, aunque no tengas autoridad. Y cuando hablamos de acoso laboral, de mobbing, de hostigamiento laboral, siempre hablamos de una situación de abuso de poder, no necesariamente de autoridad. Por eso, una de las cosas que siempre hay que dejar claro es que se puede dar no solo de jefe hacia empleado inferior jerárquico. No vertical, sino transversal también. Y vertical ascendente también. A ver, la serruchada de piso existe desde que el mundo es mundo. Normalmente, ¿cuándo se da? Cuando se incorpora un cargo de poder, de autoridad dentro de la organización a alguien de afuera y los que están trabajando ahí no lo aceptan. ¿Y quién es este que viene de afuera que nos están imponiendo que hace las cosas de otra forma? No nos va a contar a nosotros después de 20 años cómo se hace esto. Y le hacen la vida imposible hasta que el tipo normalmente se va. Casi un comportamiento de orden etológico, de manada, ¿no? Bueno, es decir, el nuevo... Muy interesante lo que planteas, porque el concepto mobbing se genera dentro del campo de la etología, del comportamiento animal, precisamente en el análisis, en el estudio de determinadas especies animales, que en su momento hizo el premio Nobel. ¿Te acuerdas ese señor que decía que cuando un pato, si nacen y hay un señor caminando cerca, piensan que es la mamá y se va? Bueno, ese señor fue el primero que utilizó, Konrad Lorenz, el que utiliza ese concepto dentro del campo de la etología. Luego, Jens Lehmann, ya en la década del 80 en Suecia, lo incorpora al campo de las organizaciones humanas de trabajo. Pero puntualmente se generó en el campo de la etología. Me imaginé. Y yo me hacía más el famoso programa de Animal Planet, en donde la manada de lobos o la manada de los leones, con toda esa escala de jerarquías, con el macho joven intentando o esperando que caiga el macho alfa, los gorilas y tantas organizaciones animales que se parecen, ¿no? Y algunas cuestiones muy particulares que, por ejemplo, lo que hacen es, a veces se juntan algunos para defenderse de un miembro de la misma especie o de otra especie que puede ser un depredador, pero también se juntan para atacar al que es distinto, al que tiene alguna característica que no se ajusta a un animal que nació albino o algún animal que nació con algún defecto. Bueno, se reúnen y lo expulsan de la manada o directamente lo atacan hasta matarlo. ¿Sí? Esto pasa en África en algunas tribus. Sí. El albino es muerto porque se entiende que da mala suerte, ¿no? De hecho, hay un mercado negro, un comercio clandestino de órganos de albinos, porque dicen que son brujos, que tienen poderes paranormales, una cosa muy delirante. Pero bueno, los pobres albinos están sufriendo eso en buena parte de África. Sí, sí. Bueno, ese concepto es el que después se trae a las organizaciones humanas, a las organizaciones de trabajo, y se aplica lo que comúnmente se llama mobbing, hostigamiento laboral, hostigamiento psicológico, acoso psicológico en el trabajo. Hay distintas formas de denominarlo.
preguntamos entonces, ¿qué hacer si somos víctimas? A ver, lo primero es tomar conciencia de que estoy siendo víctima, porque a las víctimas les cuesta a veces mucho tiempo darse cuenta. Es lo primero que se preguntan, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Entonces, como no he hecho nada, en principio no es que esta persona me está haciendo la vida imposible, soy yo que soy un poco paranoico, o caramba, tendrá razón cuando me reta y me reta a los gritos delante de todos, seré yo que estoy efectivamente cometiendo errores, porque no hay peor crítico que nosotros mismos. Entonces, como tenemos que intentar objetivizar y entender por qué alguien nos tomó de punto, hay veces que nosotros mismos entramos en esa especie de profecía autocumplida y nos castigamos justificando al hostigador. Nos flagelamos. Exacto. Esto se da mucho en las milicias, ¿no? En la milicija, en las organizaciones de orden paracastrense o castrense, y a veces se disfraza con palabras como espíritu de cuerpo y demás. Y hay ciertos componentes sádicos, patológicos, en algunos que mandan a ciertos grupos humanos y que victimizan so pretexto o so capa de que eso es formar carácter. Esto es patológico. Sí, a ver, tiene que ver también un poco con el tema del liderazgo perverso. Hace muchos años, cuando todavía no era conocido Joaquín Sabina, tiene un disco con Alberto Pérez y Javier Crae. Si tienen oportunidad de escucharlo, es maravilloso, se llama La Mandrágora. Está grabado en vivo en un pub en Madrid que se llamaba La Mandrágora, y tiene un tema que es círculos viciosos. Y en un momento determinado dice, ¿por qué está a caballo? ¿Por qué va a caballo? Porque está de jefe. ¿Por qué está de jefe? Porque va a caballo. Hay gente que es jefe por la gracia de Dios, o porque no tenían a nadie más para poner y lo colocaron allí, o porque es sobrino, hijo, nieto, apadrinado por alguien y llega ahí y no sabe, no le interesa saber, y bueno, todo eso después va cayendo hacia abajo. En Argentina hay una cuestión que es ley, es una ley no escrita. Hay una relación inversamente proporcional entre la capacidad y el cargo que se ocupa. O sea, cuanto menos capaz, más cargo. Esto es una realidad argentina. Digo Argentina porque hasta ahora no sé si se dieron cuenta que nuestro amigo Francisco es español. Yo supongo que ya se han dado cuenta. Ya se han dado Llevo cuenta. muchos años aquí, pero yo creo que ya se han dado pero cuenta. Pero es un caso muy interesante, y hago este pequeño lapsus, porque es la migración al revés, ¿no? Es decir, es el español que se integró perfectamente y exitosamente a nuestra sociedad, haciendo muchas cosas mejor de lo que podríamos hacerlas muchos de los que ya estamos aquí, ¿no? Así que hago este pequeño interregno para que sigas con tu... Te agradezco las palabras y aprovecho porque ese comentario de que acá muchas veces es inversamente proporcional. Hay un libro muy interesante de la década del 70, El principio de Peter. Sí. Está escrito por un tal Peter, sí, que es maravilloso. Expliquemos un poco. Está en PDF en internet, así que entran en la base del saber, que Google, lo pone El principio de Peter y lo pueden obtener. Es un estudio de cómo a veces la gente dentro de la organización asciende hasta que alcanza su nivel de incompetencia. Es decir, alguien es muy bueno haciendo este trabajo, se genera una vacante en el cargo superior y lo ascienden. Y ahí trabaja muy bien, se esfuerza mucho, es muy bueno, se genera otra vacante arriba y lo ascienden. Y así sucesivamente va ascendiendo, subiendo escalones en la organización, hasta que llega un momento en que lo nombran para un cargo para el que no servía. Servía para el anterior, pero ese fue su nivel de incompetencia. El problema es qué hace después de la organización con un tipo que ya no sirve para ese cargo con el que le premió y que se genera el embudo organizacional. Es muy interesante, muy divertido, está escrito también de forma muy amena, así que... Lo leí hace muchos años, en la licenciatura teníamos 2 años de psicología, y en psicología veíamos el principio de Peter, la imagen de la esfinge, un libro escrito por un español que habla sobre la telerrealidad, cómo nos manejan desde un pedazo de pantalla que nos muestra lo que se quiere mostrar. Interesantísimo el principio de Peter, realmente lo recomiendo también, y además es cierto, y me hace acordar a otro libro que seguramente tiene mucho que ver con esto, que habla de alguien que va escalando un edificio hasta llegar a la jefatura máxima, ¿no? Después de haber pisado cabezas y hecho todo lo malo que se podía hacer, llega al sumum y tiene el acceso al despacho del último piso. Y cuando lo abre está vacío.
no hay nada. Y ahí termina ese libro que no recuerdo el título. Pero era muy bueno. Hablaba también de esto de cómo manejarse en la sociedad. Y una vez que hemos detectado que somos víctimas, ¿qué pasa con estos maltratos? A ver, lo primero que tenemos que hacer es analizar en qué organización estamos. Hay organizaciones donde uno puede quejarse formalmente, es más, debería poner en conocimiento lo que está ocurriendo, y eventualmente la organización puede tomar cartas en el asunto, averiguar si uno está diciendo la verdad o no, y en su caso sancionar al hostigador. Eso pasa. Tal vez no tantas veces como debería pasar, pero pasa. El tema es que hay organizaciones que son, en una pyme, si yo estoy en el taller de Cacho y el que me hostiga, el que me hace la vida imposible es Cacho, el hijo de Cacho o el sobrino de Cacho, probablemente tenga pocas opciones de salir bien parado si lo que planteo es una intimación a que dejen de hacerme la vida imposible y me permitan trabajar. En organizaciones más grandes es más factible. Es factible. Es factible. No es fácil. Obviamente siempre depende de cuestiones de prueba. Testigos. Depende de... Claro. Casi en lo procesal administrativo. Absolutamente. Hay que probarlo. Los testigos a veces tienen miedo. Tal vez los mejores testigos son los que ya no están en la organización porque ya no tienen miedo ni dependencia funcional ni jerárquica. Entonces, bueno, a veces les está dando por primera vez la oportunidad de hablar y de contar lo que vivieron. Exactamente. Y hoy además tenemos mecanismos tecnológicos para filmar, para grabar, que hace 20 años no existían. Entonces, lo primero es perder el miedo y tomar conciencia de qué nos está pasando. Y entender que, como decía Napoleón, a veces una retirada a tiempo es una victoria. No ensarzarse en guerras inútiles, qué buena frase. Francisco, yo te agradezco tanto esta primera visita que no va a ser la última. Al contrario. Te vamos a seguir molestando, así tenemos más libros. Si la cámara lo toma, acá está. Esta es la pequeña gran obra que además tiene un anexo informático también que nos permite estar a la paz con todo lo que es jurisprudencia. Amigos, solo me resta agradecerles la paciencia que han tenido y despedirme, como siempre digo, hagamos que entre todos esto valga la pena. Buenas noches.